el objetivo de juntarse acá, en esta media hora previa al taller, es para aquellos que puedan ver la clase antes del horario de clase, que no es obligatorio, pero es un plus para poder conversar sobre justamente de lo que se trató la clase, y ese es el objetivo. Si no la pudieron ver, no tiene demasiado sentido que se metan acá. Es preferible que usen esta media hora para ver esa clase y poder ir al taller. Estoy leyendo Joaquín Gutiérrez y estaba por decir para ir al Joaquín. Estoy medio lelo. Para poder ir al taller con las herramientas necesarias para arrancar esta práctica 2. A nosotros el feriado nos ha partido, es muy, muy difícil por ahí remontar la materia cuando se ha tenido un feriado en el medio. Encima yo la semana anterior estuve de licencia, así que los extrañaba demasiado. Bueno, contestado esto a Santiago, vamos a arrancar con un par de aclaraciones antes de dar paso a las preguntas, rapidito. Pero si ya tienen preguntas sobre lo que se comentó hoy en el teórico, las pueden ir metiendo ahí en el chat, por escrito. Si no, pueden ir levantando la mano, que supongo que ya saben cómo es acá en el Meet. Ya deben ser gente con experiencia. La aclaración es que esta clase, complicada como es, en realidad es complicada en la superficie. En la superficie porque yo soy así de complicado. Pero si uno rasca un poquito, se da cuenta de que en definitiva es mucho más simple de lo que parece. Son 3 ejes generales de análisis con un cuarto como síntesis, que va apareciendo solo. A ese todavía no le den demasiada bolilla, que va a aparecer a medida que nos vayamos aproximando a fin de año. Lo más importante es tener en cuenta los tres principales ejes, lo que tienen que ver con el sujeto, el objeto y el contexto o el ambiente. Y como decíamos ahí en la clase, podía cambiarse según alguna posición teórica frente al diseño en, qué sé yo, persona, producto y contexto, como me parece que es como lo maneja don Conrado Massieri. Querido Conrado, claro, ustedes están justamente, se supone que son del turno mañana, y lo tendrían ahí al Massieri como profe. Esa es la aclaración, es muy importante en ese sentido. Todo el año vamos a trabajar con este esquema de análisis, y lo interesante sería de que ustedes vayan incorporando esta metodología, primero como prestada de parte nuestra, y después ir reconstruyéndola como propia. Lo importante es que no olviden las variables que intervienen en el análisis. Para eso también están los conceptos, que son para profundizar. Ahí Francina, que tiene un nombre precioso, pregunta algo. Profe, le quería preguntar si podría marcar bien la diferencia entre el análisis del ambiente y la de los aspectos universales. Es excelente la pregunta de Francina. Excelente porque muchas veces se nos da confusión, se nos presta confusión decir. Pero en realidad todo lo que tiene que ver con el cuarto eje, con esa síntesis, es lo mismo que el tercero del ambiente. No, no es lo mismo. Porque lo que tiene que ver con el tercer eje tiene que ver con datos que yo incorporo del contexto. O sea, hay una ubicación geográfica del producto que estoy analizando, y sí, Córdoba 1950 como el relojito de mi abuelo, o Córdoba 1920, 2020 o 2021 como el micrófono que yo analicé de mi pertenencia. Hay Córdoba, hay un eje, hay un corte sincrónico que uno hace en el devenir histórico y tiene que ver con un lugar y un momento. Entonces, esos son datos del contexto, que me ofrecen datos distintos. Como yo les mostraba, había una foto de la calle San Martín en los años 50, en la puerta más o menos ahí de lo que era la Casa Muñoz, una calle común, con veredas comunes, circulación vehicular, y eso hoy es distinto. Eso tiene que ver con datos del ambiente, del contexto, del momento histórico que yo estoy analizando. Lo del cuarto eje, lo de la síntesis, es la relación entre los tres ejes. Es la síntesis que termina apareciendo de la relación entre los tres ejes. Profe. Entonces no es, ya va, ya les doy, dame un segundito, Ulises. Esa es la diferencia. Ni siquiera sé si es posible escribir algo sobre el cuarto eje, o en realidad es una cosa que se les termina manifestando a ustedes en la cabeza como idea, armando como idea.
es como un cuarto momento, que tendrá componentes del primero, del segundo y del tercer eje. Tendrá componentes del sujeto, tendrá componentes del ambiente, tendrá componentes del objeto y de la relación resultante entre los tres ejes. Sí, Ulises. ¿Esa relación está dada por la percepción personal? Sí. Otra, tan afiladas son la pregunta entre Francina y Ulises. Ya lo dijo don Alberto, el Beto Einstein. Así le decían los amigos, Beto. Yo porque tomaba café con él en... Mentira. Por supuesto que es mentira. Si él murió antes de que yo naciera, 10 años antes. Mira las pavadas que hablo. Ya lo dijo Einstein con su teoría de la relatividad, que sentó las bases para entender que el universo o la verdad no es universal, digamos. La verdad o la realidad no es una percepción cultural que coincide en todos los sujetos que comparten un mismo ámbito, un mismo lugar, un mismo espacio geográfico, un mismo momento histórico. No. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras, tiene una percepción distinta de esa relación entre un sujeto, un objeto y un ambiente. Si Ulises elige por estoy hablando pavada, Ulises, lo primero que se me ocurre. Sí, sí. Elige para analizar un sombrero que era de su abuelo, por decir algo, un chambergo, un reloj que era de su abuela, una máquina para, qué sé yo, para moler café, lo que fuera. Él va a hacer un análisis observando la relación entre ese objeto, sujeto que lo adquirió y que lo Profe, se le usó, corta bastante lo que dice. y el ambiente histórico del momento. Se le cortó. Te frisaste, José. Bueno, ya esperemos un minutito que eso seguramente ya viene. ¿Ahí volví? Ahí. Te frisaste. Pero yo creo que debe cambiar algo. No, sí, ¿volví ahí? pero se le va a seguir escuchando cortado, profe. ¿Estoy de vuelta? Claro, se va como pausando cada tanto. Yo los escucho. Capaz se apaga la cámara, Lo que profe. sugería el profe Le va Adrián. mejor. Lo estamos viendo en cuotas. ¿Ahí estoy de nuevo? Sí. Esperen un cachito. No va apagando la cámara, no. Voy a abrir la puerta mejor. Y así. Lo que pasa es que encima... No es ese el tema. Ya les cuento. ¿No es el internet de José? ¿Qué pasa? Sí. Porque está muy lejos de la fuente de Wi-Fi. Ah, sí. Fernando puesto, Qué guardamos raro, conexión. Fernando. Qué bárbaro. Hacía falta el apunte. Estamos muteados, profe. Y ahora está muteado, Ahora está. profe. Pero, che, qué Acá. tiempo. Bueno, igual parece que está grabando, así que espero que siga grabando hasta que lo corte yo. No, el problema es que hay una gente acá, una gentud, por eso mejor si lo hago desde el celu. Hay una gente que está renovando todo el cable de fibra óptica del barrio. Entonces se nos está cortando el internet a cada rato. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí. Bien. Te escucho. Lo que les decía, siempre, como decía Ulises, y como le apuntaba recién yo, va a ser diferente el análisis. Eso es lo subjetivo que tiene en encarar cualquier actividad dentro de lo que es el diseño, como práctica. Pero lo más importante es sustentar ese análisis en la mayor cantidad de datos fehacientes. Eso es importante. Por más que la síntesis final que hagamos no sea exactamente la misma, si el análisis lo haces vos, si el análisis lo hago yo, lo hace cualquiera, tenemos permiso para eso, para esas diferencias, pero no para no encontrar
datos fehacientes. O sea, el hecho de que el análisis sea subjetivo y tenga que ver con una visión muy particular que hace cada uno, no nos exime de buscar información importante, que sea la que sustente el análisis que hacen. ¿Se entiende, Ulises? No sé si practicabas sí, sí. eso, digamos. O si tu, No, sí. o si tu idea era... Como que el cuarto eje está dado por todas las relaciones del anterior, que van a estar sumado a esa percepción dada por las relaciones de esos objetos, pero propias siempre. Como para que se tranquilicen con el cuarto eje, que es el que por ahí suele producir un poquito más de ruido. Lo vemos físicamente en lo siguiente. Nosotros vamos a trabajar más cerca de fin de año con lo que llamamos cariñosamente la manta. La manta es una pieza gráfica grande en donde va a estar la síntesis de todo lo que se ha analizado de este primer trabajo del siglo XIX y del siglo XX. Ese es el cuarto eje. La manta es el cuarto eje. La manta es la síntesis de todo el trabajo que han hecho ustedes durante el año. Y van a tener ahí elementos que tienen que ver con el contexto, elementos que tienen que ver con el sujeto, con el objeto, de relación sujeto-objeto, relación sujeto-contexto, relación objeto-contexto, etcétera, etcétera. Entonces, la manta es el cuarto eje. La manta es el resultado. Entonces, no sé, si bien ténganlo presente como, digamos, como momento necesario dentro del método de análisis, tengo que llegar a un estado de síntesis, que no les preocupe tanto en este momento porque ya va a ir apareciendo de acá hasta fin de año. Bien, ¿alguna pregunta más, che? Vamos con más preguntas. Che, estuvieron resalada Ulises y Francina, así que no aflojen. Joaquín, diga. ¿Cómo está, profe? Mire, yo estaba, bueno, pude ver el tema del teórico, lo traté de analizar lo mejor posible y, bueno, trabajando un poco en cuanto a los 4 ejes, los 3 principales, el que más ruido me hace es el tema de los aspectos ambientales, el contexto que rodea al producto. En cuanto a las pautas, los recursos y el acervo, los que más me hacen ruido son las pautas y los recursos. No logro materializarlos o visualizarlos porque el acervo, esa palabra la verdad que nunca la he escuchado y antes que quedarme con la duda o asumir algo, preferí buscarlo. Y es No se nada, escucha bien, perdón. No sé si soy yo o se escucha. No. ¿Se escucha? Perdón, Se ¿se escucha bien escucha? ahora. No sé si se escucha Sí, bien. Ahí escucha. mejor, Sí, ahí mejor. Perdón, mala mía, tengo problemas con el micrófono de acá. Cuestión sobre los No, te aspectos escucho bien, ambientales. Joaquín. Yo tengo, en cuanto al acervo, por lo que investigué un poco, es el valor simbólico o el valor que cada persona le da al producto o al objeto que vamos a analizar. Pero en cuanto a las pautas y a los recursos, no logro visualizarlos o asimilarlos o compararlos con algo que nos ayude a interpretarlos un poquito mejor. No sé si eso Bien. lo puede explicar, profe. Va un ejemplo. Con el tema de las pautas. Fíjate que se corresponden horizontal con los conceptos comportamiento y funcionamiento. Vamos a tratar de poner un ejemplo que es conocido por todos. Vos, por la tonadita que tenés, me parece que sos del norte. ¿De dónde sos? Sí, soy de Jujuy. Qué hermoso. Bueno, ¿de San Salvador? De Palpalá. ¡Oh, qué belleza! Bien. En Palpalá el mate no se toma de la misma manera que se toma en Córdoba, ni que se toma en Buenos Aires, ni que se toma en Uruguay, ni que se toma en el litoral nuestro, ni que se toma en Patagonia, ni que se toma en el Cuyo. O sea, el mate es un objeto que tiene un funcionamiento clásico y casi fijo para todas esas regiones. O sea, todo el mundo le mete hierba, pone la bombilla, algunos le sacuden, le sacan el polvillo, algunos le mojan la hierba antes, le mojan en la base, le ponen, qué sé yo. Pero en definitiva, el funcionamiento que tiene que ver con chupar de la bombilla, el líquido que queda como infusión flotando ahí, de lo que uno le echa arriba y de la hierba, es tomar mate. Ahora, todo lo que yo dije de si la moja, o le ponen azúcar, o le ponen naranja seca, o qué sé yo, qué sé cuánto, tiene que ver más con un tipo de comportamiento que tiene la gente al usar ese mate, que determina una serie de pautas que dependen del contexto. Esas pautas de uso dependen del contexto. No es lo mismo Jujuy
que Cuyo, que Córdoba, que Patagonia, que Litoral, que Uruguay, que sur de Brasil. No es lo mismo. La pauta de uso resultante de ese tomar mate, comportamiento, chupar de la bombilla o succionar, que es el funcionamiento, no es el mismo el resultado en un contexto y en un momento histórico que en otro. ¿Se entiende? Son pautas culturales diferentes. No es la misma manera de usar el mismo objeto. Son pautas diferentes. Entonces yo tengo que analizar ese tipo de pautas, porque no es lo mismo analizar un mate en Cuyo que analizarlo en Misiones. A eso me refiero, o en Palpalá, como tu caso. ¿Se entiende ese, Joaquín? Sí, profe, se entiende clarísimo. Bueno, Muchas gracias. el de los recursos tiene que ver también con el contexto. O sea, no son los mismos recursos técnicos y científicos o tecnológicos en Argentina que en México, que en, qué sé yo, en Rusia. Pongamos el tema de las vacunas ahora. Porque hay países que han podido desarrollar las vacunas y otros no. Nosotros tenemos el recurso de materia gris, tenemos el recurso científico, pero no tenemos otro tipo de recursos, que sí tienen, qué sé yo, grandes laboratorios o lo que fuera, infraestructura como para desarrollar las vacunas. Aunque se supone que para el año que viene tendríamos la propia. O sea, estamos medio como a mitad de camino. No tenemos los mismos recursos que tiene Oxford, o que sea AstraZeneca o lo que fuera, pero sí tenemos Pfizer, pero tenemos mucho más recursos que algún país africano subsahariano. Entonces, no son los mismos recursos científicos tecnológicos, no son los mismos recursos materiales, no es lo mismo construir en madera en Noruega o en Chile que construir en madera en Australia, o qué sé yo, en la zona del desierto, o no sé, en alguna zona de Argentina donde la madera no sea tan un recurso accesible. Tiene que ver con eso, digamos. Los recursos en definitiva son la manifestación en el contexto, en el ambiente, de las cosas que yo tengo, tanto materiales como inmateriales, que me permiten llegar a ese producto, que me permiten la fabricación de ese producto. ¿Por qué hay zonas, volviendo al mate, en donde el mate es de porongo, es de calabaza huecada? ¿Y por qué en otros lados es de cerámica? ¿O por qué en otros lados es de acero inoxidable? ¿O por qué en otros lados es mayoritariamente de madera torneada? Porque dependerá de los recursos con los que se cuenta. Hay otros en donde es de cerámica o de plástico, inclusive. No creo que sea fácil conseguir mates de plástico en algún contexto ahí, qué sé yo, en el medio de la nada, en alguna zona rural. Pero sí es mucho más fácil conseguir mates de madera torneada. Entonces, todo depende, esos recursos dependen del contexto en el que yo me ubico. El acervo tiene que ver ya con una cuestión mucho más simbólica, más de una apropiación cultural que uno hace de ese producto. Por eso está puesto en el último, en el último piso ahí. No sé si poner el ejemplo con el mate también, porque si no vamos a seguir abundando sobre el tema, pero igualmente no es lo mismo desde el punto de vista del acervo cultural. El mate para un litoraleño o un uruguayo es una práctica casi, iba a poner una palabra, pero no, de los indios onas de abajo de la Patagonia. Es una práctica mucho más individual que la práctica grupal que se suele o se solía practicar pre-pandemia acá en Córdoba, en la facultad, por ejemplo, en donde un mate lo compartían 10 personas distintas. Vos a un litoraleño, un uruguayo, anda a pedirle un mate, raro que por ahí te convida, pero en realidad es una práctica mucho más individual, andan con el mate abajo del brazo, y el termo abajo del brazo, digamos, el mate en la otra mano, y van haciendo cola en el banco, y van a hacer las compras, y todo con su mate, pero su mate. Esos son acervos culturales diferentes. Ya no tiene que ver solo con los recursos, no tiene que ver solo con las pautas de comportamiento, sino con una instalación de esa práctica en la cultura mucho más histórica. Son límites indefinibles, para que te quedes tranquilo, Joaquín, y se queden tranquilos todos y todas. Estos conceptos están para ayudarlos a no olvidar lo que tienen que tener en cuenta. No es una lista que sí o sí tiene que cubrir en un 100%, porque hay productos
hay sujetos y objetos, y la relación entre ellos resultante, que es lo que a nosotros nos interesa como análisis histórico crítico, en donde el acento está mucho más puesto en determinado eje o en determinado concepto que en otros. Entonces, estos 10 conceptos, o estos 9 conceptos más al último, universo cultural, para lo que están es para que no olviden que se tienen que acordar de revisar cómo se percibe morfológicamente. ¿Cuál es la expresión morfológica que también es correlativa a esa percepción? Y viceversa. ¿Cómo se comporta la gente o se comportaba la gente al usar ese producto? ¿Qué tipos de sujetos usaban ese producto? ¿En qué momento histórico? ¿En qué lugar del planeta? En realidad, todos los conceptos de los ejes están como un ayuda a memoria, nada más. Ustedes pónganlos en el orden que se les ocurra, de importancia y temporalmente a la hora de hacer el análisis. Porque lo único que importa es que no se los olviden. Es cierto que para el examen parcial, probablemente para el final, haya preguntas en donde uno les diga cuáles de estos conceptos correspondían a tal eje. Sí, porque queremos que los aprendan y queremos que no los olviden. Pero a la hora de hacer el análisis no es una cosa que debe cubrirse toda en un 100% y todos los conceptos de todos los ejes. Tienen que no olvidar observar ese tipo de cosas. Eso sí, usar esos 10 conceptos para no olvidarse de alguna variable del análisis. Recapitulando, dice, hay alguien que me lea lo del chat porque yo en el celular no lo puedo ver. Sí lo puedo ver, pero hasta que lo abra y qué sé yo, va a ser un... No, lo que puse ahí es que nada era como una conclusión de todo lo que ustedes estaban hablando, que los 3 aspectos que contiene cada eje tienen como una relación estrecha, o sea, son primos hermanos, por así decirlo, con el par que le corresponde del eje de al lado, por ejemplo, los del eje 1 con los del eje 3, pero siempre como enfocándolo con una vista o una perspectiva distinta que enfoque o que le dé un énfasis especial a una determinada característica dependiendo del eje. Es así, Joaquín, y la idea era la siguiente, que yo sé que es compleja y no se cumple, ya lo seguiremos puliendo. Así como yo tengo verticalmente un eje sujeto, un eje objeto y un eje ambiente, se los he hecho al revés porque ustedes me están mirando, tendría que dar vuelta a la cámara. También horizontalmente, con esos 9 conceptos, uno podría decir, la primera de las calles es más subjetiva, la del medio es más objetiva y la de abajo de todo es más ambiental. Pero es muy difícil establecer el límite, pero es la idea, establecer una relación más subjetiva en los 3 primeros conceptos, digamos, el comportamiento, funcionamiento y pautas, una más objetiva o más objetual o más material, entre ciencia y técnica, entre morfoexpresión y morfopercepción, pero ya se me mezclaron. Se me mezclaron los... y recursos, y la de abajo, ya no me acuerdo. No importa, yo me lo debería saber, pero no me lo acuerdo. Bien, ¿alguna pregunta más? Dale que ya son las 13 horas. ¿Alguna más? ¿No hay más? Profe, yo tengo una pregunta. Dale. Dígame. Con el tema de lo que habló recién de las relaciones que se hacían en cada eje, horizontal y verticalmente, ¿hay forma, o sea, de que esas relaciones también se crucen, digamos, que no sean ni horizontales ni verticales? Es todo como todo un conjunto, digamos. Sí, y eso también va de la mano con el eje 4, creo. Sí, señor. Está muy bien la pregunta de Facundo. Como esto es un esquema de análisis que intenta plantearse como lo que es en realidad una ayuda, fundamentalmente una ayuda a memoria para que no olviden variables de análisis, nada más que para eso. Lo pueden usar libremente. Y entonces yo puedo trazar un hilito entre comportamiento y acervo cultural, perfectamente, y van a ver que van a encontrar resultados. Entre morfoexpresión y comportamiento también, ¿por qué no? O sea, hay determinados productos que producen en nosotros una determinada reacción en función de lo que aparentan ser morfológicamente, si tienen brillo, si hay un caso que a mí me parece muy interesante solo como juego, pero me parece muy interesante como análisis. Hay unos asientos que han puesto ahí en las veredas en Capital Federal
que son de un grupo de diseño de jóvenes ahí en Buenos Aires. Yo los he criticado mucho. Unos que parecen de capitoné, muy mullidos, y en realidad son de cemento. Hay una cantidad de cosas que no podría trazar entre lo que es esa morfoexpresión y el comportamiento que terminan determinando, digamos. Cómo lo percibimos nosotros, las relaciones que tienen con el momento cultural en el que estamos viviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Vale la pena gastar tanta plata en unos asientos que yo los veo una vez y me parecen muy divertidos, pero hago una cuadra más y lo vuelvo a ver y ya me aburrí, ya me contaron el chiste. Ya sé el final. Eso puede haber sido una muy buena pieza para un museo, o para una muestra permanente en algún museo de diseño, alguna muestra permanente en algún museo, en alguna muestra permanente de diseño, pero no para un equipamiento urbano. Me parece una burrada. Pero bueno, eso es una opinión mía. Hay montones de ejemplos, Facundo, en donde pueden cruzar los conceptos y las variables como se les ocurran y van a encontrar resultados con eso. Y eso tiene que ver con el cuarto eje, con esa síntesis que aparece de la manera más libre. Bien, algo más, así no se los quito tanto a los profes, que ya son 1:05. ¿Estamos? Bueno, gente, a los talleres y nos vemos la semana que viene ya vamos a entrar con la unidad número 5, nos saltamos de la 2 a la 5. Seguramente vamos a ver una clase sobre la unidad de industria. La semana que viene. Gracias, profe. Gracias. Chao, gente, nos vemos Gracias, más tarde. profe. Bye. Gracias, profe. Nos vemos.